Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y en el día de hoy vamos a hacer del versículo 14 hasta el versículo número 19. Capaz que es el domingo que viene, si Dios quiere, también retome, hable un poco del versículo 19. Pero vamos a tratar de llegar hasta ahí, ¿sí? En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón, Los obreros aprobados por Dios. Los obreros aprobados por Dios, basado en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 19. ¿Sí? ¿Por qué le quise poner los obreros aprobados por Dios en vez del obrero aprobado por Dios? Porque creo firmemente que todos somos obreros, aunque la epístola a Pablo acá a Timoteo está hablando al obrero que es el pastor, pero creo que todos estamos haciendo la obra. Por eso intencionalmente quise ponerle los obreros aprobados para que no solamente diga, esto para el pastor, sino que es para todos nosotros que estamos en la obra, porque todos estamos obrando acá, todos estamos trabajando en la viña del Señor. A modo de introducción, voy a hacer una pequeña introducción para que puedan entender un poco del bosquejo de todo lo que habla el sermón, lo que voy a hablar por lo menos en el día de hoy. En el día de hoy lo que vamos a hablar es que Pablo le está recordando a Timoteo la tarea de proclamar la palabra de Dios o el Evangelio. O sea, lo que le está diciendo a Timoteo, no te quedes atascado ahí en disputas o en debates innecesarios, apologéticos, que no tienen ningún sentido porque te hacen perder el tiempo, encima causan ruina y catástrofe en las personas, incluso algunos pueden desviarse, son peleas insignificantes en debates. Eso es lo que está diciendo, no te enrosques en disputas triviales. Y le está diciendo que en lugar de eso, esto es un pequeño resumen, en lugar de eso, que ocupe bien su trabajo, que trace bien la palabra en estudiar y predicar la palabra. Y quizás haciendo esto puedan venir en fe y arrepentimiento. Eso es casi todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Es un resumen de lo que está diciendo. O sea, ocúpate mejor en estudiar, trazar bien la palabra, que estar ganando quizá en el día de hoy, vamos a decir, un debate por Facebook, discutiendo con personas en el día de hoy, vamos a decir si hay o no hay pastora o otras cosas así. Aunque a veces es necesario defender nuestra fe, pero hay ciertas peleas o disputas que de verdad no llevan a nada y hacen perder el tiempo. Eso es lo que le está diciendo a él. Necesita palabra que se ocupe más en llevar el verdadero evangelio, que es en fe, en arrepentimiento, en la reconciliación por medio de Jesucristo. Porque la falsa doctrina lo que crea es, vamos a decir también, una desviación, una ruina incluso en las vidas de las personas. Dicho esta pequeña introducción, también voy a hacer a modo de repaso. Acuérdense lo que habíamos visto, creo que es un domingo, 2 atrás, habíamos empezado. ¿Se acuerdan que esta epístola a Timoteo de qué es lo que hablaba? Bueno, eran dos palabras importantes que aparecían acá. Acuérdense, esto es a modo de repaso, ¿sí? Que todo lo que estábamos viendo acá tenía una relación directa con él. Evangelio, ¿se acuerdan? Promesa de vida, la gracia que fue nos dado, todo eso. Pero esta relación, todo lo que estamos viendo tiene una relación directa con todo el consejo de Dios, pero con el Evangelio. Pero también, punto número 2, hemos visto que nosotros tenemos una relación, o una responsabilidad, podríamos decir, directa con este Evangelio. ¿Cuál era? Bueno, guardarlo, predicarlo, esforzarnos, encargar a otros, sufrir, persistir. Esta es la responsabilidad de nosotros, ¿sí? Que Dios quiere que guardemos, que retengamos, que nos esforcemos. Eso lo hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, en este capítulo número 2, primero habíamos visto que tenía que retener, pero en este capítulo 2 estamos viendo que no solamente eso, retener yo o guardármelo, sino tengo que enseñar esto, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo. Dicho esto, vamos a empezar entonces del versículo número 1. Dice así: recuérdales esto,
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces empieza diciendo, recuérdales, o también la traducción en el griego podría decir, sigue recordándole estas cosas a ellos, porque, amados, lo que hacemos de acá del púlpito es siempre lo mismo. ¿Cuántas veces me escuchan decir casi lo mismo, vez tras vez? Y muchas de las cosas ustedes ya las saben. Entonces él le está diciendo, recuérdales, o sea, de alguna forma que hagan memoria. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos, amados, incluso Dios sabe, por eso que el trabajo, las preocupaciones, el estudio, muchas de esas cosas hacen que a veces nos afanes de la vida, que no retengamos la palabra de Dios. Entonces Pablo le está diciendo, recuérdale esto, ¿a quién? Bueno, a la congregación, continuamente. Aunque algunos, hago un punto acá, algunos exegetas, algunos predicadores creen que está hablando, vamos a decir, a los falsos maestros, que les recuerda a ellos. Yo me inclino que es más que le recuerda a la congregación, o sea, o Pablo, o le recuerde también a los otros obreros que él está preparando, otros ministros, que recuerdenles que porque después dice que, creo que es así porque después está hablando para que vengan en fe y arrepentimiento esas personas. Entonces, recuérdales que, bueno, todo lo que dijo anteriormente, todo el consejo de Dios, especialmente haciendo énfasis en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Recuérdales todas las que él enseñó, todas las doctrinas. Y esto me hace acordar lo que dice 2 de Pedro 1:12 al versículo 15. Pedro dice esto, por esto yo, dice Pedro en 2 de Pedro 1:12 al versículo 15. Dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros, escuche, yo no dejaré de recordaros, dice Pedro, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro dice, bueno, yo sé que estas cosas las saben, pero no voy a dejar de recordarlo, porque para que puedan retener, yo me acuerdo que había un dicho que dice, la madre de la retención es la repetición. Cuando usted más repite algo, más retiene. Por eso es necesario que leamos las escrituras, retengamos, pongamos un texto, para que vayamos guardando dentro de nosotros, nuestro templo, nuestro alfolí, para tener y estar confirmando. Entonces Pedro dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero se las voy a seguir repitiendo. Pues tengo por justo, dice Pedro, en tanto que estéis en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como vuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjese lo mismo, Pedro estaba a punto de morir, ya el Señor Jesucristo le había dicho esto, la misma coincidencia pareciera causalidad, diría yo. Pablo en capítulo 4 vamos a ver que está a punto de morir, su depósito, y le está recordando las mismas cosas. Tanto Pedro está recordando a la congregación a punto de morir, Pablo está por morir y le está recordando lo mismo. ¿Sí? Es así. Y acuérdense, cuando Jesucristo también estaba a punto de morir a la cruz, la iglesia le recordaba siempre las cosas que cuando estaba él, que en el momento él no iba a estar. Todos hacemos lo mismo, amado. Todos como ministros, ¿qué hacemos? Le recordamos, estamos exhortando, porque sabemos que tarde o temprano nosotros no vamos a estar. Entonces buscamos que la congregación retenga, que se esfuerce, que crezca. Y él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria en estas cosas. ¿Ve? Dice, para que tengan memoria. Para eso, amado, uno no está para darle un lindo sermón a usted, para que, sí, es verdad. No, usted tiene la responsabilidad de retener, de guardar, hacer memoria todo esto, lo que estamos hablando, vez tras vez. Entonces, él está diciendo de una forma, incluye a los otros, a los ancianos. Recuérdales esto, Y la otra palabra que dice es exhortándoles. Esa palabra exhortándoles, bueno, esa palabra que aparece exhortándoles, sería como la palabra es advertir. Vino de la palabra del griego que es hamarturomai, que sería exhortándoles ahí, versículo 14, sería como es de advertir o atestiguar o testificar. La idea tiene de testificar o advertir, escuche, fervientemente, pero también severamente. No, mirá, lo que tienes que hacer es... No,
fervientemente, miren. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que vamos a ver abajo, que es que no discutan. Esto es todo esto. O sea, ¿qué es esto? Que le recuerdan, que le va a exhortar. Bueno, si ustedes leen todo el versículo 14, ¿va qué? Es que no se enreden en disputas innecesarias, que nada aproveche. Severamente, ahora va a poner un testigo, Pablo. ¿Quién es? Si seguimos leyendo ahí. Delante del Señor. O sea, él los pone delante del Señor. Dice, bueno, mire, todo esto que estoy acá le estoy exhortando y lo pongo al Señor delante. ¿Para qué? Bueno, tiene un propósito, para que ellos tengan un temor y temblor, un respeto, no solamente hacia Él, pero el Señor lo pone al Señor para que atestigue a favor de Él. Es algo, vamos a decir, característico de Pablo. Casi siempre él ponía, ¿por qué? Porque él tenía su conciencia siempre tranquila. Entonces podía atestiguar delante de Dios. Lo mismo, esto les exhorto, adelante de Dios, por favor no hagan estas cosas, no pierdan el tiempo con estas cosas, le está diciendo. Aprovechen bien el tiempo, rediman bien el tiempo. Eso es lo que es de alguna forma. ¿A qué? Bueno, ¿qué es lo que le está recordando? Exhortándole delante del Señor a que no contienda sobre palabra. Acuérdense, porque él está haciendo un contraste entre los verdaderos maestros. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero maestro? Esto en contraste con lo que no tiene que hacer. Un falso maestro, ¿qué hace? Siempre está discutiendo, se agarra con debate, toda pelea y debate, él va y está discutiendo sobre esto, sobre aquello, y celosamente sobre la... Y dice, no hagan eso, procuren diligentemente trazar bien la palabra, vamos a ver más adelante. En el versículo 15, estar aprobado ante Dios, predicar siempre el Evangelio, con fe y arrepentimiento, y quizá Dios sea el que va a dar esto. Tú no vas a cambiar a las personas, Timoteo, por más que te enrosques en esas cosas. Entonces lo que le está diciendo es eso. La exhortación es ¿a qué? Bueno, a no contender sobre qué. Bueno, abajo dice delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vamos a fraccionarlo entonces esto. La exhortación acá es a no contender sobre palabras. Las palabras, bueno, que aparece acá no son las mismas que vemos en otro lado que dice Judas, porque Judas en Judas 1.3 dice que los exhortaba que contendáis ardientemente por la fe, una fe que una vez fue dada, una vez y para siempre. Y la fe es todo el conjunto de doctrina que tenemos nosotros. Acá parecía que Pablo se está contradiciendo, no. Es lo mismo como aparece con Pablo con Santiago, hablando sobre las obras. ¿Somos justificados por obras o somos justificados sin obras? Bueno, el público es diferente, eso es lo que sucede. Bueno, acá lo mismo, Judas está hablando de una cosa y Pablo está hablando de otra cosa. Acá Pablo no está hablando del conjunto de doctrinas, o sea, sí, es verdad, va a llegar un momento donde nosotros vamos a tener que contender ardientemente por la fe, o como dice Pedro en otra parte, cuando alguno nos pida razón de nuestra fe, vamos a tener que dar razón de nuestra fe. Pero no estamos en cada disputa, en cada cosa que aparece, metiéndonos ahí, porque eso va a hacer perder tiempo, ¿sí? Energía. Entonces no está diciendo que no defendamos nuestra fe acá, cuando está diciendo con palabras la cual nada aprovecha. Acá contender o logomagei, o sea, es la palabra que aparece es disputar. O sea, disputar podríamos decir por cosas chicas, por minucias, cosas sin importancia, cosas triviales, vanas, que no tienen ningún sentido. Algunos comentaristas hablan que en esa época muchos de los judaizantes en esa época, yo no lo leí, de verdad te digo la verdad no lo leí, lo leí por ahí, creo que Hendrickson creo que en una parte dice que muchos disputaban sobre cuántos ángeles cabían sobre la cabeza de un alfiler, cosas así, o si Dios podía levantar, creo que Hendrickson dice como si podía levantar podía una piedra tan grande, cosas que Dios que si la podía levantar o no, cosas que no tenían sentido. O sea, se ponían a filosofar. La filosofía hace eso. Empiezan a filosofar y si esto pasara, sí, empiezan a hablar. No te enrosques en esa época. Pablo vivía en una época así. Entonces empezaban a hablar sobre esas cosas. No tiene ningún sentido estar filosofando sobre esas cosas. Dice, él es lo que está diciendo eso. El logomagei dice, disputar por cosas que no tienen sentido, por minucias. Por lo menos al pastor le dice eso. Se refiere a cosas que de valor
de poco valor, que no tiene tanta importancia para que estés perdiendo el tiempo en esas cosas, que son detalles irrelevantes, no sean detalles o palabras o cosas que no tienen, son intrascendentes, no tienen ningún sentido que estés perdiendo tiempo con esas cosas. Entonces, no sería la idea acá, no pierdas el tiempo con minucias. No debes prestarle atención a algo que vamos a decir que no tiene valor, algo que es vano. La palabra vano es como vacío, como el humo, o sea, algo que no tiene sentido. O sea, ¿para qué estar perdiendo tiempo? Esa es la palabra contender acá. Si vas a contender, abiertamente por la fe, sí, pero por cosas filosofar por cosas que no tienen sentido. No tiene sentido porque hagas estas cosas, le está diciendo Pablo, contender con los falsos maestros. Hay muchas personas que a veces quieren contender con nosotros y que cosas que no tienen sentido, amados. O sea, no hay sentido en cosas que están en la Biblia. O sea, entonces es perder el tiempo. En Proverbio, fíjese, en 1 Timoteo 1, 4 al 7, ya había pasado eso. No sé si se acuerdan ustedes. A ver, dame un segundo. Tengo todo acá, mis apuntes. Creo que era 1 Timoteo 1, 4 al 7, le dice así. Ni preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces ustedes acuérdense, diciendo, no te metas en esos diálogos o disputas. Incluso muchos quieren hacerse los maestros o quieren probarte, pero esto no te va a conducir a nada. Entonces Pablo, esa es la orden que le está dando a Timoteo. En Proverbios 23, versículo 9 dice, no hables al oído del necio. O sea, ¿qué es esto? No hables. Bueno, que no contienda con un necio, dice el proverbio. ¿Por qué? Bueno, la razón nos está dando la razón. Porque menospreciará la prudencia de tus razones. Amados, lo peor que pueden hacer es discutir con un necio. Porque el necio es necio y no es una persona que está encerrado en sus razones, en sus ideales, y él no va a decir, bueno, si me lo mostrás por la Biblia, vamos a ver. Él no entiende razones. Para él, ¿se acuerdan ese que obstinado que en el progreso de Peregrino? Que le quería dar la razón y estaba obstinado y no quería cambiar. Entonces nos manda eso. Esto me hace acordar lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 6. Escuche bien. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. El Señor nos dice que son perlas preciosas las que tenemos, no se las echen a los cerdos. O sea, en este contexto podemos hablar de estar desperdiciando lo que tenemos, el Evangelio, el tiempo, las doctrinas, para estas personas que ustedes, no sé si le han pasado, a mí me han pasado, personas que de verdad no quieren saber nada. Usted le habla con el fin, ¿cuál es? Por supuesto, el mío no es ganar una disputa, el mío es que esa persona venga, como dice el versículo 24, creo que el 25 y 26, que vamos a ver el otro domingo si Dios quiere, pero que vengan en fe y arrepentimiento, predicarle con espíritu de mansedumbre. Si ustedes ven ahí, yo estoy en el versículo 14, pero el versículo creo que es el 24, el 25, por ahí el 26, dice que debemos predicarle con espíritu de mansedumbre, que quizás sea Dios, ¿no? Fíjate, dice, no de ser contencioso, dice el versículo 24, sino amable, enseñarle sufrido, con mansedumbre. ¿Ve todo eso? Entonces hay que predicarle con espíritu de mansedumbre a estas personas. Allá vamos a ver qué es mansedumbre, ¿sí? Es una persona afable, es una persona gentil, es una persona que se puede hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, escuche, yo sé que todo esto cuesta, hay personas que por ahí son irritables, vamos a decir, es más, ciertas denominaciones, ¿sí? Pero Dios nos manda a que seamos así,
Yo no entiendo, a veces a mí me molestaba y sacaba la Biblia y le digo, no tenían un texto bíblico, automáticamente ellos lo primero que te dicen es que no tenés el espíritu, y ya va acaba rándara, y empiezan así, y cosas así, que te quiere reprender, uno mirás así como, o sea, ¿no? El Señor nos ha dado muchísimo a nosotros como iglesias reformadas, ¿no? Más conocimiento, más sabiduría, pero tenemos que aplicarla también, ¿no? Entonces el Señor tenía paciencia con los discípulos, entonces tenemos que cultivar esa paciencia, soportar a veces, amados, porque tenemos que soportarlo todo con el fin de, a ver si, pero no, ¿sabe por qué? Me freno un rato, porque usted se va a terminar contaminando, como vamos a ver el otro domingo, entonces se va a terminar contaminando, por eso dice 1 Corintios 15:33 que no, como dice que a estar juntando con esas personas podemos contaminarnos, ya lo vamos a tocar dentro de un ratito. Vamos a seguir con el texto, me frené un poco acá. Dice, haciéndoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Bueno, entonces, que no contiendan sobre esas palabras. Bueno, ¿qué palabras que son? Bueno, las palabras son esas doctrinas que ellos quieren traer, novedades, cosas así, ¿sí? No contiendan sobre esas palabras, las cuales para nada aprovechan. Escucha, la palabra aprovecha, la estuve buscando en el griego koiné, ustedes saben que el Nuevo Testamento está en el griego koiné. Entonces busqué la palabra aprovecha. ¿Qué significa? La palabra aprovecha es jerecimos, o sea, podríamos decir que no es servicial, que no sirve para nada. Entonces sí me cerró. Podríamos decir, esto no edifica. Acuérdese que la iglesia, ¿qué es? Estamos haciendo, ¿cómo estamos siendo? Edificados, amados. Eso es lo que hacemos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros lo que buscamos es más edificar que destruir. Y lo que hacen esas cosas, amados, es destruir. Ustedes con la palabra tiene mucho poder. La palabra puede levantar el ánimo de la persona, la palabra puede consolar, la palabra puede edificar, puede dar ánimo, pero a la misma vez la palabra puede lastimar, amado. La palabra puede causar mucho daño que una persona le puede causar durante años. Y usted puede hacer muchas cosas, pero esa palabra quedó guardada dentro del corazón de una persona. Puede lastimar. Entonces Pablo dice, ten cuidado, vamos a ver, porque por medio de la palabra y por tu celo santo, puedes decir algo quizás y caer en pecado y puedes ensuciarte, incluso en nombre del Señor, queriendo estar debatiendo así. Entonces vamos a ver que el hombre tiene que ser un hombre aprobado, la mujer para usar bien la palabra de Dios. Entonces le dice así, para nada aprovecha, que no edifica eso, es perder el tiempo, ¿sí? Sino que es para perdición de los oyentes. Escuche, dice para perdición. La palabra perdición, estuve buscando ahí, la palabra es catástrofe. O sea, sería demolición, destrucción, perdición. O sea, esa perdición que aparece, que lo que trae, discutir, lo que va a traer, en vez de edificar, va a traer destrucción. ¿Veo como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas? Bueno, algo así. Esto trae ruina. ¿Así? Entonces, lo que está diciendo estas palabras causan un efecto desastroso. O sea, sobre las personas que incluso pueden estar escuchando, imagínense, bla, 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 y yo digo, no, porque la palabra es esto, no estás equivocado, así no, va, mostrame un texto, tanto que te sabes, no te lo sabes, yo te voy haciendo esta, mira, está en ta, y yo, pero este hombre no tiene mansedumbre, y usted capaz que está defendiendo, pero en ese celo se ensució, a mí me pasaba al principio así, me molestaban las personas, no tenían un texto, y yo les sacaba un texto y terminaba quedando como un orgulloso que yo sabía la Biblia, yo lo digo por experiencia. Uno debe cultivar, yo en el día de hoy les sigo hablando, pero esta vez no caigo en ese error. He aprendido, amado, a mirar a las personas, a tenerle paciencia, a predicarle la palabra. Hay que soportar a veces, ¿sí? A las personas, sí. Entonces, la palabra de Dios lo que busca es edificarnos, hacernos crecer hacia para arriba, ¿no? Pero esto lo que busca es destruir, ¿sí? Las malas palabras lo que hacen es destruir a las personas. Por eso le dice que no haga eso. Y ¿se acuerda ese proverbio que dice, la mujer sabia edifica su hogar? Mala necia,
destruye. Entonces, la mujer, aunque no quiero, algo puedo decir, ¿cómo se dice? Alegorizar, pero la mujer de alguna forma la iglesia no tiene que destruir, sino tiene que edificar. La mujer sabia edifica. Bueno, la iglesia sabia tiene que edificar, amados, porque, y si lo vamos a hacer, más adelante vamos a ver que hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, un espíritu afable. Y hay que trabajar, se lo digo, amados, porque son irritables, de verdad, son irritables, no tienen texto, dicen que Dios le habla, cosas así, y entonces hay que tener paciencia, ¿sí? Entonces, Pablo le manda a eso, a que, vamos a decir, tengan cuidado, refrenen su boca. Proverbio 26, versículos 4 y 5, Proverbio 26, versículos 4 y 5, dice así: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas también tú como él. ¿Ves? ¿Entiendes? ¿Por qué podemos caer en el error de ser tan necio como él? O sea, entramos en el círculo de él, en el territorio de él. Entonces la Biblia nos enseña que, escuche, a no caer en estos argumentos. A veces tienen algunos argumentos que a veces no entiendo, preguntas que te hacen que de verdad no sé de dónde las sacan, quieren argumentar sobre cosas que no tienen sentido, cosas que no sé, si hay gigante no sé qué, y se alejan del Evangelio. Entonces no entren en esas discusiones, esos argumentos que no tienen sentido, le está diciendo eso, porque estas personas son obstinadas en eso. O sea, le dice que o no tiene falta de entendimiento. Entonces, en lugar de eso, ¿qué nos está diciendo Pablo acá? Nos está aconsejando por medio del Espíritu Santo, bueno, que le prediquemos, vamos a ver más adelante, las Escrituras, el Evangelio. Por esto que lo hagamos sosegadamente, lo hagamos con calma, lo hagamos con mansedumbre, con gentileza y afablemente, ¿sí? No entremos en eso que se ve en el día de hoy, incluso en nuestros círculos reformados, lo que se conoce como debates o se conoce como apología cristiana, y se empiezan a agarrar, a discutir, y quizás muchos tienen razón, hermano, pero una doctrina que no se predica con amor no sirve de nada, porque es como un címbalo que resuena, no sirve de nada. Usted puede tener razón, pero no sirvió de nada. Usted se ganó una disputa y quizá, pero no ganó un alma, o sea, no, en el buen sentido no ganó, ¿no? No trajo un alma para Cristo. Quizá fue un orgullo teológico ahí atrás, nada más. Pero entonces tener prudencia para tratar con las personas, tener esa precaución, ¿sí? De no caer en esas bases discusiones o que hay que no traen frutos, o sea, no llevan a ninguna edificación espiritual. No sé si le ha pasado a ustedes, pero se termina el combate y usted quedó, o quizás molesto, incluso quedó con pecado, así porque pasa así, amados, a veces. Entonces, mantener la calma, la prudencia, predicar lo que dice el texto, y bueno, hay que trabajar así, Entonces le dice, esto es para perdición. ¿Pero para perdición de quién? Dice. Quizás usted tiene bien en clara las doctrinas, pero lo que dice no es que es para usted para perdición, porque usted está fuerte, establecido. Fíjese lo que dice para quién. Para perdición de lo que están escuchando. Porque hay débiles en la fe, amado, cuando nosotros estamos escuchando, estamos debatiendo, y pueden haber débiles, y esto es la iglesia, al final, son todos. Entonces, ser sabio, y por eso le digo, no le hablo a ustedes, me incluyo yo también en esto. Todos tenemos que ser sabios en la forma de hablar. ¿Por qué? Porque la palabra dice perdición del oyente. Ya vimos que la palabra es catástrofe. Los que oyen, vamos a decir, un mensaje que no edifica, un mensaje que no salva, que no forma a Jesucristo en su corazón, crea destrucción. Y esto una falsa doctrina puede crear, y esto repercute después en las vidas de ellos, amados, aunque no crean, es así. Entonces hay que tener cuidado, incluso por aquellas almas que todavía no han venido a Jesucristo, porque pueden ser afectadas. Siempre va a haber alguien que está escuchando, y tenemos que pensar en aquellos que Dios ha llamado antes de la fundación del mundo. Dice, por eso todo lo soporto, Pablo. El amor es sufrido, el amor tiene paciencia. Entonces hay que cultivar esto, amados,
por amor a esas personas. Dice, procura con diligencia, versículo 15, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, hemos llegado a ¿dónde? Al título del sermón, ¿no? Tengo un segundito porque yo tenía bastante sobre esto. Un segundo nomás. Entonces Pablo le está diciendo que procure, parte del sermón me lo puse abajo. Estaba apurado para terminar el sermón el pastor, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Vamos por parte, este procura que le está diciendo a él, que procure. Escuche, esta palabra procura es importante, porque no solamente es para nosotros, por eso le puse el título, dice poner los obreros aprobados o las obreras. Todos estamos trabajando en la viña del Señor. Por supuesto que esta es una exhortación para nosotros, ¿sí? Para los ministros, pero también es para todos. La palabra procura, busqué en el griego, es poudoso. Bueno, la idea sería de esto es procurar escuche, es un golpe para la carne, es un golpe para la pereza, para aquellos que dicen, nada, esto es para el pastor, ¿no? No, dice, procura es una exhortación a no ser perezosos, a que se ocupen de la obra de la iglesia, eso, porque si usted quiere ver fruto, como vemos la otra vez de este hombre del agricultor, ¿se acuerda que estamos viendo ese ejemplo? Usted va a tener que trabajar, va a tener que procurar. Entonces le está diciendo eso, procura, ¿sí? Esforzarte, ser diligente. ¿En qué? Bueno, fíjese lo que dice ahí. Procura con diligencia, ¿ves? Rápido, pronto, diligente, que sea solícito. Es para hacer algo. Pero esta persona que empujar para que haga algo, no, es así, chispa, como dicen en tu país. Así, tiene que moverse rápido, pero no para agradar a los hombres. Fíjese lo que dice ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios. Eso es, hacer que estés delante de Dios aprobado, sea diligente. ¿Y en qué le está diciendo que sea diligente él? Dice, presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Escuche, porque el obrero, vamos a decir, ¿para qué no se puede avergonzar? Avergonzar delante de Dios. O cuando alguien salga y tenga que decir algo y la persona dice, y no tiene usted un texto, no sabe con qué decir, y las personas, quizás usted saca un argumento en su trabajo, en la universidad, y usted quizás dice algo, y aunque usted no quería, es una luz, es como esa que está ahí arriba, y usted con eso busca, usted no busca respeto, pero ya lo tienen en consideración, usted tiene algo basado y fundamentado en la Biblia, ¿sí? Tiene lógica, sí, bueno, usted no es alguien que, sí, que yo creo así, este loco Biblia y una aleluya nada más, no, dice la Biblia dice esto, fíjate estos textos, fíjate también la arqueología o la ciencia también comprueban, y usted dice, es verdad, entonces, escuche, está diciendo eso, procura bien, ¿qué cosa? Como que trace bien la palabra de Dios, eso es lo que le está diciendo él, que sea un obrero aprobado, pero amado, para no ser avergonzado, ¿qué tenemos que ser? Diligentes, ¿en qué? En trazar bien la palabra de Dios. Por eso le está diciendo, procura ser aprobado, que sea diligente en estudiar la palabra de Dios. O sea, lo que le está diciendo es, estudia, o sea, interpreta bien la palabra de Dios para poderla presentar, aplicarla correctamente, la palabra de Dios. Si tú no estudias, no haces una buena exegesis, exegesis viene de eso de la medicina, cuando alguien tiene que operar y extrae un órgano o algo, hace extrae algo. Bueno, esto, nosotros, cuando estudiamos la palabra, extraemos, o sea, hacemos la interpretación correcta del texto, porque queremos buscar la verdadera verdad. Un cirujano que se equivoca puede matar, amado. Bueno, yo me llevo a equivocar con la palabra, no a matar físicamente, pero puedo matar un alma. O sea, y Dios me va a pedir cuenta, dice Santiago 3, dice
que no había muchos maestros, porque vamos a rendir cuenta. 1 Corintios capítulo 3 dice que los obreros que trabajan ahí, dice que van a ser probados por fuego. Entonces nosotros debemos ser aprobados. La palabra aprobado es seoutou, o sea, ser aceptado. Mire, para ser aprobado, usted tiene que ser probado. ¿No? Es así, ¿no? Así es. Acá la hermana que está estudiando ahí, exámenes, ¿no? ¿Y usted quiere estar aprobado? Sí, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Rendir qué? Un examen. Bueno, para ser aprobado ante Dios, vamos a ser probados primero. Entonces, si usted quiere ser aprobado por Dios, con no sé cómo se pondrá ahora la calificación, entonces va a ser probado por Dios, como un obrero que no se avergüenza. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Pablo decía esto porque él tenía una conciencia tranquila. Él había trazado bien la palabra de Dios. Él interpretaba bien la palabra de Dios. O sea, presentarla y aplicarla correctamente. Eso es el mensaje, todo el consejo de Dios, todo el evangelio. Eso es lo que le está diciendo él. Haz una buena interpretación del texto, Timoteo, para que puedas ser hallado aprobado ante Dios. Cuando hablamos y predicamos no estamos buscando, vamos a decir, el Señor te va a prosperar, el Señor te esto, aquello, porque qué bien, qué bueno. No, estamos buscando siendo aprobados por Dios. Dios dice esto, Dios dice aquello, y tienes que hacerlo así. Y fíjese lo que le dice él. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Me hace acordar un maestro esto. Me decía así, Me asusté. un maestro que decía, Daniel me decía, no hay mejor espada que el que la sabe usar, me decía. Y me corría con eso, me acuerdo. Estoy hablando cuando tenía 20 y pico de años. Y es así, amado, no hay mejor arma que el que la sabe usar. Entonces, fíjese, usted puede tener una Biblia comentada, cualquiera es así, todo así, pero no sabe dónde está Génesis. Entonces, tiene que saber usar, y para saber manejar bien lleva práctica y práctica. La práctica hace al maestro, las constancias, estudiar. Entonces tiene que hacer eso, aunque esto es vamos a decir, una exhortación para el pastor, es también para nosotros, amados. Entonces le dice, fíjense lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Esa usa, la palabra en el hebreo, en el griego es orsotomeo. ¿Qué es orsotomeo? O sea, venía, escuche, de hacer un corte derecho. ¿Sí? Algunos creen como Calvino, no comparto mucho esa idea, pero bueno, Calvino decía de que, en su comentario, que como un padre que divide los panes y da. Algunos creen que yo comparto más esto, es como hacer un corte derecho, es como la costurera, yo me acuerdo que había en el centro, creo que cuando voy a comprar, había donde venden buzo ahí que tiene un nombre, pero antes tenía otro nombre, vendían telas ahí. Y una vez me iba a comprar ahí y había una señora joven que agarró así con el coso y agarró la tela, una de esas cosas así, y yo me asusté, digo, voy a cortar la tela, no sé, y ¿sabe que hizo un corte así? Pero de una, pero nada que empezó así a marcar, puso así, que cortó derecho. Bueno, esa es la idea, es como una costurera que de tanta práctica que tiene, no es que tiene que estar haciendo así, a ver si le sale o no le sale, no, pega el corte y ya sale de una. Es como el que está trabajando el arado, él tiene que hacer el arado derecho, no puede mirar para atrás, él tiene que hacer bien ese arado, esa recta. ¿Vieron los sembradores que usted ve? Y salen las cosas y salen todo como, los ve los surquitos derechos, ¿no? Bueno, entonces, así dice, tiene que trazar la palabra recta, no te puede desviar, esa es la idea, usar la palabra, por eso ustedes me escuchan así que digo, que no me desvía a la izquierda y no me desvía a la derecha, o sea, bueno, que haga a la derecha, que el Señor nos ayude a hacer, yo te enseñé el camino que debe andar, recto. Entonces eso, exponer bien el texto correctamente, el mensaje que el Señor nos ha mandado, corta bien, utiliza bien. Eso es lo que es la idea de un labrador que tenía que trabajar bien, hacer bien su trabajo, su labor, el surco derecho.
O imagínese un albañil, bueno, hay algunos, ¿no? Pero que hace las cosas torcidas. Es que no sé de qué se ríen. ¿Conocen a alguno? Pero bueno, vamos a obviar, ¿no? Pero supuestamente él tiene que poner como algo para medir, la plomada, como dice, y bueno, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, a algunos le salen un poco así. Pero, ¿qué pensará usted? Que si sale la casa medio así, ¿vio? Así, la puerta así, entonces hizo el trabajo mal, ¿no? Bueno, la idea es eso, que tiene que construir vamos a decir, el trabajador, el peón, que soy yo, construir bien la casa de Dios, porque esta no es mi casa, es la casa de Dios. Entonces tengo que trabajar bien, eso es lo que nos dice a nosotros. Debe quedar derecho, la costurera debe hacer una costura bien. Imagínense una costurera que haga... Y usted mira acá el coso y le hizo unos puntos acá, otro largo, otro se le salió, y acá le hizo así, y acá le hizo así, otro un punto más así, otro más cortito, otro más largo. No, pero esto está mal, o le hace así, no, es un corte bien, incluso a veces que ni siquiera se ve, está escondido algunos puntos. Entonces dice, haz bien, o sea, eso es lo que está diciendo, que construya bien, hace una buena exegesis, eso es lo que le está diciendo él. Que debe predicar bien el consejo de Dios, que no hay doblez acá, no hay doctrinas secundarias, que no, que esto es secundario, no, todo el consejo de Dios, tienes que trabajar, amados, son horas, amados, es horas, tiene que estar ahí, horas y horas y horas, Timoteo, tienes que ponerte ahí con Dios, estudiar y profundizar y buscar. Hay que sacar, buscar, extraer. Tiene que hacer una larga tarea. Por eso que un pastor tiene que estar abocado a eso, amados. Porque Dios nos va a pedir a nosotros, nos va a llamar a ver si trazamos bien la palabra de Dios. Entonces lo que le está diciendo eso Pablo a Timoteo, maneja bien, maneja acertadamente la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, que divida acertadamente la palabra, hace una buena exegesis. Lo que le está diciendo a él, a Timoteo, que haga esto. No que haga como los falsos maestros que hacían un mal trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos. La parte más importante ya pasó. Está bien. Entonces estábamos diciendo que hiciera un buen trabajo, que hiciera una buena exegesis, ¿no? Para que no se tuviera que avergonzar, que trazara bien la palabra de Dios, que usara bien la palabra, que hiciera un buen corte, porque de esa forma él podría estar aprobado delante de Dios. Eso es lo que tiene que ser un obrero. Bueno, vamos a pasar, dicho esto, al versículo número 16. Entonces, lo que le está diciendo es lo que él tiene que hacer, un buen estudio, una buena exegesis, una buena hermenéutica, extraer bueno el texto para la edificación. Ahora lo que va a estar diciendo es lo que no tiene que hacer. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Bueno, le dice que más evita, ¿qué dice? Profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, fíjese, le vuelvo a decir lo mismo, que no haga lo que estaban haciendo los falsos maestros. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace la falsa doctrina? O lo que está diciendo el versículo 16. Que evite profana y vanas palabrerías. ¿Por qué le está diciendo que haga esto, que evite esto? Porque fíjese lo que dice ahí. ¿A qué va a conducir esto? Bueno, amados, una falsa doctrina va a conducir a un estilo mala de vida. Eso es lo que está diciendo. O sea, lleva una manera desordenada, conduce a una mala vida. Y ahí va a dar unos ejemplos de lo que le pasaba a eso. Fíjese lo que dice más abajo, que el nombre a ellos Himeneo y Fileto. Estas personas se empezaron a desviar, ahora vamos a ir un ratito ahí, y enseñaron una falsa doctrina. ¿Y qué pasó? Se empezaron a desviar y enseñar otras cosas. ¿Por qué? Porque se empezaron a filosofar, a hablar de esto y de aquello y negaron la resurrección. Entonces, evita eso. ¿Por qué? Porque esto va a conducir a vanas palabrerías. Esto es lo que está diciendo. Versículo número 17. Y si su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Escuche.
¿Por qué? O sea, su palabra. ¿Qué es su palabra? Bueno, su enseñanza. Está diciendo esto. Que viste como ministro del Señor las vanas y profanas palabrerías. ¿Sí? ¿De qué? Que ya habló en el versículo número 14. ¿Sí? Profanas. ¿Qué es esta palabra profana que aparece en el versículo 16? Yo busqué en el griego y significa bébelos. O sea, profanas viene de algo pagano, algo malvado, algo que no tiene que ver nada con la adoración al Dios verdadero. Evita todo lo que diga, mire, yo lo voy a decir, y excúseme, ¿vio? Pero por ahí andan esos círculos que muchos dicen, no, hay que decirles hermano a muchos pentecostales. Mire, yo lo voy a decir sin temor y temblor. Amados, no son ni primos míos. Porque yo no voy a decirle hermano a una persona que se pone a hablar en un lenguaje demoníaco, que son llevados por espíritu y estasis así, de verdad, y no creen el verdadero evangelio, andan decretando que Dios puede... No, amados, yo sé que hay otros pastores bautistas reformados, yo no sé por qué, por caer bien, por el gospel, no sé qué, le dicen hermano, amado, no, eso tenerle miedo, Señor, al ser humano. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 2, que tenemos que tener más a Dios que a los hombres, amado. Entonces, no se le puede. Si usted le empieza a decir hermano a una persona, le empieza a hacer así en el hombro, él nunca va a volverse del error, porque dice más adelante en el versículo 24 y 26 que debemos predicarle, sí, con espíritu de mansedumbre, decirle, mire, eso está mal, no, esta la palabra acá no es hablar así, era un lenguaje entendible, mire, pero hay que llevarle para que esa persona se arrepienta. Yo le puedo decir, hermano, como que está todo bien, no, está... Porque yo he escuchado a otros que dicen, no, tienen los reformados, que somos nosotros, tenemos más conocimiento, ellos no tienen tanto, pero hay que decirle, hermano, no es así, amados. Hay que traerlos, iluminarlos con la palabra de Dios y tenerle mucha paciencia, hermanos, para que a ver si Dios le saca el lazo por el cual Satanás le tiene preso, que vamos a ver el domingo que viene, y predicarle. Y el domingo que viene vamos a ver que muchos no hacen esto. ¿Sabe por qué? Porque usted es un vaso que quizás está sucio y Dios no le usa. Por eso no abre su boca, por eso se junta con ellos. ¿Por qué? Porque tiene temor de esas personas. Yo digo, hace años, párese con un pentecostal y abre y se acá fueron todos. Se fueron, amados. Entonces, párese, el domingo que viene vamos a ver por qué Dios no le usa. Porque usted todavía no se ha limpiado, esa amistad, usted no se ha limpiado, ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios no le va a usar así. Tiene que estar limpio para poder tener agua limpia, para poder darle a esa persona. Entonces, amado, el domingo que viene el Señor nos va a hablar bastante fuerte y bastante duro. Si usted quiere ser usado por Dios. Entonces, Él está diciendo, evita estas cosas, estas palabrerías. Si te vas a hablar con estas personas, bueno, predica con espíritu de mansedumbre, háblale constantemente. Y quizás Dios lo convierta. Acá no te va a convertir ningún testimonio tuyo, ni que no, eso no va a convertir. Lo que va a convertir es Cristo si le predicas. Y hay que predicarle. Dice, fíjese, evita todas esas vanas, profanas cosas, amado. Mucha de esa gente, amados, hacen cosas de verdad, de espíritus, podríamos decir. Entonces dice, y profanas. ¿Qué es esta profana? Bueno, bébelo, pagano, que aparece como malo, malvado, profano. La palabra vana es kenofonia, o sea, algo vacío, una discusión inútil, palabrería. Mire, traducido sería, en una Biblia de lenguaje sencilla, sería como cabeza hueca. Eso es, o sea, si te lo buscas, perdón. Es vana, vano es algo vano, algo hueco, algo que no tiene nada. Entonces dice, evita esas cosas, amado, porque póngase a hablar con uno de ellos y va a ver la vanidad que tienen. O sea, tiene un vaciamiento, vamos a decir, doctrinal. Entonces le está diciendo que evite eso. Versículo 17, y su gangrena calcomerá como, su palabra calcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, acá viene, escuche, algunos que conozcan de lo básico, de medicina, sabrán que la gangrena, o sea, es algo que te va comiendo la carne, te va comiendo y avanza y avanza y avanza y avanza, te puede llegar a cortar. Entonces fíjese lo que hace la mala enseñanza, carcome, en el sentido espiritual, carcome el cuerpo de Cristo,
carcome a las almas. No podemos permitir. Por eso me decían, ustedes son iglesias confesionales. Claro, porque tenemos un escudo que nos protege, o medicina contra los errores, amados. ¿Qué hace sana doctrina? Bueno, sana vida. Falsa doctrina que trae trae muerte. Entonces eso. Dice, porque carcomerá como gangrena, dice ahí. Entonces la falsa doctrina, él compara la falsa doctrina a Pablo como la gangrena. Yo no me acuerdo si el Señor Jesucristo dice una parte que es como la levadura. Un poco de levadura echa a perder toda la masa, o sea, en el sentido de la leuda, ¿sí? Entonces acá, pero él habla como una gangrena que avanza, infecta, destruye todos los tejidos del cuerpo, amado. Entonces la doctrina falsa lo que hace, se disemina e infecta todo el cuerpo de los creyentes y la iglesia, amado. Entonces no podemos permitir eso, dice Pablo a Timoteo. Un obrero aprobado le está diciendo que tiene que examinar, entonces escudriñar, mirar, exegesis. Por eso que está el pastor que se para y dice, no, esto no es, esto es falso. ¿Por qué? No, porque viene el texto. Él no puede permitir esto. Tú tienes que estar ahí, siempre supervisando, mirando, estudiando, analizando, disciplinando, ¿sí? Porque disciplinando, porque lo vamos a ver que a estos dos acá fueron disciplinados, Timineo y Fileto, porque con su falsa doctrina habían traído un error adentro de la iglesia. Entonces tienes que hacer eso todo el tiempo, porque si permites eso, que entre y no nutre la iglesia con sana doctrina, y permites estas cosas, van a contaminar la iglesia, van a contaminar más y más. Y esto, amados, fíjate lo que dice, porque consideran más y más a la impiedad. Y la impiedad es lo contrario de la piedad. O sea, esto te va a llevar, Timoteo, a que muchos, y tú, fíjese, esto para todos, no solamente incluso para mí, si yo me dejo llevar y digo, no, sí, Dios me quiere prosperar, y empiezo, y yo tengo conocimiento para sacar de que Dios puede prosperar, porque así como Abraham tenía dinero, y me voy y me desvío. O más adelante, vamos a ver el domingo que viene, cuídate Timoteo, que tenía 30, 40 años, 40 y pico de años, y dice, cuídate de los deseos juveniles. ¿Cómo le está diciendo eso? Bueno, para todo lo que está ese llamamiento acá, no solo para el pastor, ahí cuidémonos del falso error. Dice, ¿por qué? Porque todo este tipos de, vamos a decir, de palabrería lleva a que tú vivas una vida de impiedad. O sea, lo contrario a lo que Dios manda. Dios manda que vivamos una vida de piedad, que a Él le agrada, que seamos conducidos por su Santo Espíritu, por su Santa Palabra. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No ahorréis. Escuchen, hay una traducción que dice las malas conversaciones, pero en otra traducción dice las malas compañías. Y esto es lo que habla un poco el domingo que viene. Las malas conversaciones o las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen muy bien las buenas costumbres. Cuando usted se junta con ciertas personas y usted no tiene firme bien su doctrina, usted no está, creo que acá estamos sólidos, nosotros tenemos bien establecido lo que creemos, pero si usted no está bien y usted se empieza a juntar con otras personas, es muy posible que le convenzan o le hagan cuestionar, ¿será verdad esto es lo que está allá? Porque ya te empezó a meter en esas malas conversaciones, ¿sí? Entonces es así, porque dice que este tipo de acciones o discusiones van a hacer que las personas se empiecen a alejar de Dios. Entonces, no te metas con estas cosas, no entres en estos temas, dice, no te empieces, como decimos acá en Argentina, bueno, a enroscar o a meter en estas filosofías, porque esto no va a edificar, incluso lo van a alejar de Dios. Así dice las Escrituras, ¿no? Entonces dice, y su palabra, o sea, esa palabra que aparece ahí, su palabra, carcomerá. Esta palabra es la vana palabrería que ya vimos, carcomerá, o sea, se va a esparcir dentro del cuerpo de Cristo. No permita que eso se introduzca, está diciendo, como la levadura, o como un tumor, o como un cáncer que contamina y que va avanzando. Es así, si es como la gangrena o el cáncer, eso es un tumor, algo maligno que come el cuerpo. Bueno, algo así dice, no permitas que haga eso, porque se va a meter
y va a meter, entonces no permitas que haga eso. Vamos al tiempo. Sí. Entonces vamos a seguir avanzando. Dice, y su palabra carcomerá como la arena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, ahí vemos dos personas que ya lo habían nombrado, agregó uno más, que ya lo habíamos visto en el capítulo número 1 de Timoteo, pero eran quizás dos maestros que habían introducido esta falsa doctrina, esta herejía, que se desviaron. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Fíjese, mire, escuche, él está dando nombres, por eso muchos dicen, no tienes que nombrar a ciertas personas. Amados, él está dando nombres, está diciendo esto y esto hicieron esto. Cuando nosotros nombramos, decimos algo, dice, pues, escuche, hay dichos dentro de la iglesia que no son bíblicos. Dice, como dice, se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Amados, esas cosas no son bíblicas. Yo no sé dónde las sacaron esas cosas, de verdad, yo no sé si las escucharon ustedes. No, se dice, pero de verdad se nombra a la persona el error que ha cometido la persona, y esto no es así injuria a la persona, sino que está mal esta doctrina. Hay que señalar que está mal, no es un ataque contra la persona, es un ataque contra la doctrina demoníaca, y predicarle a esa persona a ver si después, si Dios le quiere dar arrepentimiento. Pero ¿qué habían hecho estas personas? Me voy a apurar. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se hace efectuó y transformaron la fe de algunos. ¿Sí? ¿Qué hicieron esto? Bueno, escuchen, se habían desviado, o sea, habían negado la resurrección. Se desviaron, la palabra en el griego es astogeo, o sea, es errar el blanco, o sea, es pecar. Desviarse es pecar. O sea, pecaron al enseñar otra doctrina. Escuchen, enseñaron una verdad que era falsa, o sea, es muy posible que en esa época quizás estaba entrando una filosofía que, acuérdense, creo que eran los gnósticos, el gnosticismo. Había una mezcla, escuché, de gnosticismo con filosofía. ¿Qué es lo que creía? Bueno, que combatía Pablo en esa época. Ellos decían algo así, rápido lo voy a decir. El cuerpo, vamos a decir, es malo y el espíritu es bueno. Entonces, Dios no puede habitar en un cuerpo, entonces el cuerpo es malo. Dios redimió el espíritu. Ellos estaban de acuerdo con la resurrección. ¿Cómo puede decir? La filosofía gnóstica estaba de acuerdo con que el espíritu es bueno pero el cuerpo es malo. Entonces, ¿cómo veían? Bueno, ellos creían en la resurrección, lo que nosotros llamamos regeneración. Sí, Romanos 6 es verdad, hemos resucitado en el espíritu, ellos enseñaban eso, pero físicamente no, porque la materia es mala. Y entonces filosofaban con estas cosas. Es imposible que la materia vuelva a resucitar, en el espíritu va a otro lugar, y empezaron a introducir estas cosas. Por eso que la filosofía, el gnosticismo y todas estas cosas que cuando se mezclan y se entran dentro de la iglesia, empiezan a crear estas doctrinas. ¿Sí? Dijeron que el cuerpo era malo, o sea que ellos de alguna forma ya la resurrección se había efectuado, o sea que ya no había resurrección. Esto, amado, es negar, vamos a decir, la doctrina cardinal que tenemos como el pecado original. Cuando Adán pecó no solamente contaminó el espíritu, sino que también ¿qué hizo? El cuerpo. Por eso morimos. Pero también es negar de alguna forma y digan, no, pero no existe resurrección física. Amado, ellos estaban negando algo vital que 1 Corintios 15 dice que si no sería en vano lo que creemos. ¿Quién se levantó con un cuerpo de verdad y comió? Dijo, pasa a vosotros. Bueno, fue el Señor Jesucristo, no era un espíritu, porque dijo, no es un fantasma. Entonces, traer esto, parece, no es tan difícil, o sea, no es tan perjudicial. Sí, está negando que Jesucristo se levantó corporalmente, está negando que, más decir, la resurrección de los muertos, está negando un juicio final que va a venir donde van a levantar todos los muertos. Muchas de las doctrinas que la Biblia enseña, que Dios va a mandar al infierno también a estas personas. Entonces estaban negando muchas de estas cosas, porque decían que el cuerpo era pecaminoso. Claro que ellos no sé qué entendimiento tenía, porque Dios nos va a dar un cuerpo, y la Biblia dice un cuerpo glorificado. Así fue en el principio. Entonces ellos decían que eso estaba mal, la resurrección física, que no existía, que solamente esto había sucedido en el espíritu, nada más. Y negaban eso. Para mayor información, si quieren ir a 1 Corintios capítulo 15, van a encontrar que Pablo habla bastante de la resurrección. Si no creemos en eso, en vano hemos creído, dice. Somos los más necios que podríamos haber. Porque Pablo está diciendo que
esa resurrección, aunque había sentido espiritual había sucedido, esperamos una resurrección corporal. Entonces se desviaron de la verdad, dice la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y escuche, esta falsa doctrina causa un efecto en los oyentes. Cuando usted escucha una falsa doctrina puede causar un efecto. ¿Cuál es? Trastorna, dice. Fíjese, dice, ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. O sea, cuando una falsa doctrina va a querer trastornar las enseñanzas que usted tiene. Esa palabra trastorna en el griego con es anastrepo. O sea, ¿qué es trastornar? Es volcar, es querer cambiar lo que usted ya tiene. Dice, no es así. Dice, eso es trastornar la fe, es voltear, es volcar. O sea, dar vuelta a la doctrina. Dice, no es así, es así. Y vos decís, ¿será? A ver, sí, posible que sea. Y ya te hicieron dudar. Entonces hay que tener cuidado, porque estas personas, fíjese, pueden hacer eso y pueden hacer dudar. Vamos con el último versículo. Escuchen, este último versículo he decidido añadir, pero es muy posible que el domingo que viene también lo vuelva a tocar un poco, ¿sí? Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aunque va a estar muy unido, vamos a decir, con lo que voy a hablar el domingo que viene, también, vamos a decir, voy a aclarar un poco esto en el día de hoy. Fíjese lo que dice: pero el fundamento de Dios está firme. A pesar de que todo está sucediendo, la falsa doctrina se mete, y la puerta de la iglesia se ensancha y se crece, hay sincretismo, mezcla de cosas, pragmatismo religioso, lo que funciona, traemos que va a venir gente, se lee el evangelio, no es el mismo, no hay arrepentimiento, solamente creer en Jesucristo y vivir como quieras. Todas esas cosas, esa liviandad que hay dentro de la iglesia, todas esas cosas fluctuantes. Hablar de doctrina aparentemente es malo en el día de hoy. Pablo dice, y mañana vamos a ver en el estudio, si Dios quiere, si Dios me da vida, del estudio que estamos viendo, vamos a empezar un poco de eclesiología. Vamos a ver, amados, que hay una palabra de Dios, que la iglesia es indestructible. Pase lo que pase, Dios ha prometido que va a haber sanas iglesias, doctrina, no importa si hay 2 o 3, ahí va a estar el Señor, dice ahí. Entonces fíjese, hay que tener cuidado, como voy a hablar mañana, porque hay iglesias que pueden ser grandes y se desvían de la doctrina, y Dios puede sacarle el pastor, Dios puede sacar, dice, puedo sacar la luz o el candelabro que está ahí, por no mantenerse fieles, amados. Entonces, como pastor te tienes que mantener fiel ahí. Dice, pero Dios promete que esas iglesias se van a mantener, pero el fundamento de Dios está firme. No importa lo que haga Satanás, que sople, que ruja, que haga lo que quiera, no es en nuestra fuerza. Timoteo, debe permanecerte firme en las doctrinas, no te desvíes de acá para allá, no importa si viene o no viene gente, tienes que mantenerte. Este fundamento, amados, aunque mucho, yo lo estuve viendo, incluso Calvino en su comentario sobre esto, él dice de que son los escogidos. Yo creo que el fundamento acá, el primer fundamento, creo que es el Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, 11, busqué, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es, ¿el cual es? Jesucristo. Por eso acá dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué fundamento? Bueno, todo lo que enseñó el Señor Jesucristo. Sobre esta, cuando lo vuelvo a decir de nuevo, porque mañana ahora Pedro dijo tú eres tal cosa, el Hijo de Dios obediente, y él dijo sobre esta roca, o sea, sobre este fundamento. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es este fundamento? Bueno, yo, o sea, sobre Cristo, la roca, sobre eso está fundamentado. No podemos traer otras cosas, otras enseñanzas que se le ocurren, filosofías, sofismas, enseñanzas de hombres, amados, que se vienen por ahí, no, que Dios me dijo, no, todo lo que está, como dice la palabra en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no predican, no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces debes hacer eso, debes pararte firme, debes ser íntegro, Timoteo.
un hombre, un soldado, un obrero, un atleta. Esfuérzate, amado, esto es un trabajo. Usted se esfuerza por ganar, trabajar, por estudiar algo, hasta agonizomai. Te le queda el ojo así, ya casi. Y bueno, el obrero de Dios, en la televisión hace muchos años escuchaba, uno de los que más se esfuerzan, ¿sabe quién es? Es un pastor. Amado, usted vea un profesor de lo que crea, de la primaria, secundaria, facultad, siempre la misma materia. Así, ¿por qué? Porque siempre todos los años hace lo mismo. Ya no necesita su libro de texto, porque ya lo tienen de acá. Siempre lo mismo, y todo terminó, esas personas, o esos estudiantes se van y entran otro, y entran otro, y entran otro, y entran otro, y siempre lo mismo. Pero el pastor tiene que estudiar eclesiología, tiene que estudiar todas esas materias, escatología, apocalipsis, él tiene que ir para allá, debatir con la doctrina, salió esta falsa doctrina, él tiene que andar en todo siempre ahí, continuamente. Su cerebro es uno de los que más trabaja, amados. Está continuamente, no es que una materia que da siempre la misma, ya la tiene, va así y dice lo mismo. Dice, ¿cómo sabe el profesor? No, se lo hace todos los años. Siempre la misma materia, no es que tiene que dar inglés, no tiene que dar todo. No. Entonces, pero el pastor sí, tienes que esforzarte más que cualquier maestro. Tienes que hacer eso. Ese fundamento ha sido puesto Pablo dice, Dios puso al fundamento que es Jesucristo. La palabra fundamento que aparece ahí es semeleios, o sea, y algunos creen que es un edificio, un fundamento, un cimiento, que habla de la iglesia. Pero yo creo que este fundamento, aunque sí habla de la iglesia, pero la piedra que sostiene esto es Cristo. Así lo veo yo, por lo menos. Yo creo que es así, porque 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Un segundito, ya me voy apurando. Fíjese lo que dice. Efesios capítulo 3, versículo 19 en adelante, hasta el 22. Efesios capítulo 3, versículo 19 al 22. Así pues ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? El mismo Jesucristo. Esa palabra fundamento es epoidomesete, o sea, viene de este verbo de epoicodomeo, que significa construir encima o sobre. Pero encima sobre ¿qué? ¿De qué ya está? Bueno, en el fundamento de quién es. Bueno, de Jesucristo. Ahí está construida la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21. En quien bien trabado todo edificio. ¿Qué edificio? Bueno, la iglesia. Crece hasta llegar a ser un templo, escuche, santo, como vamos a hablar mañana en eclesiología. La iglesia que es santa, no es un desorden, un griterío que ustedes ven hoy, es algo santo, en el cual también todos vosotros sois juntamente, escuche, edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo ahí, somos edificados. Eso es oikodomé, oikodomeo. ¿Cómo edificado? Bueno, eso es cuando por medio de la predicación sana, expositiva que hace el ministro, esa exegesis, trazar bien la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, o sea, ustedes son edificados y crece su espíritu. Pero si se ponen a filosofar y a hablar cosas vanas y huecas, y que Dios me dijo, y aquello, que tuvo este sueño que fue el infierno, y que me dijo que si no 10 más, esto o aquello, y todas esas vanas palabras huecas, amados, nunca vamos a ser edificados. Tenemos que ver lo que dice el consejo de Dios todo. Entonces Pablo dice, tienes que hacer esto. O sea, eso es lo que tiene que hacer él. Entonces dice, sobre el fundamento, dice el fundamento ya está firme, teniendo este sello. Entonces, el fundamento, vamos a decir, Jesucristo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe predicar esto. Este es el fundamento. Todo lo que dijo Jesucristo, toda la enseñanza que enseñaron los apóstoles, sobre lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, bueno, lo que mismo debe transmitir la iglesia, columna y baluarte de la verdad, las doctrinas, las enseñanzas deben permanecer, debes pasarlas. Ahora termina diciendo esto, teniendo este sello. ¿Qué sello? Bueno, dos cosas. Escucha el sello del Señor, o sea, puso un sello sobre su iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, el Señor dice, tengo un sello de mi iglesia. Mañana vamos a ver también una de las características de una iglesia verdadera. Pero Dios puso un sello. ¿Cuál es el sello que está ahí? Bueno, dos cosas.
Una es que conoce el Señor los que son suyos. La palabra ahí viene de un verbo que dice, creo que es ginosco. O sea, esta palabra dice, el Señor conoce a los suyos. O sea, el Señor tiene marcado, o el Señor tiene una garantía de los suyos. Primero que los conoce. Esa palabra, aunque a muchos no les gusta, amado, que es la palabra ginosco, ¿sí? Que significa conocer, pero no un conocimiento así de mente. Así yo los conozco como usted conoce una persona o conoce un pariente. Esta palabra ginosco significa una relación. Una relación. ¿Se acuerdan cuando hay un libro, creo que de A.W. Pink, que habla un poco sobre la palabra conocer? Bueno, es conocer de antemano. Ya tenía a los que conoció antes de la fundación del mundo. Yo no voy ahí, pero creo que es en Efesios capítulo 1, versículo 4. Habla de los predestinados. Lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. A los que antes conoció, a estos predestinó. Por eso dice, conocer, tener una relación, lo que dice Mateo 7, versículo 21 al 23. Alejados de mí porque nunca os conocí, no os conozco. No hay una relación. Ahora, yo sé que voy rápido, pero présteme atención a esto. ¿Cuál es el sello? Bueno, Dios dice, esto que yo conozco es que tiene una relación íntima conmigo. Yo los amé antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la otra parte? Dice, los que son... Mire, yo conozco muchas personas que dicen que tienen una relación con Dios, que ora, que no van a la iglesia, pero que ya aceptaron una vez a Jesucristo en su corazón. Pero fíjese lo que dice, cuál es el sello con lo que el Señor conoce. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Es muy posible que Pablo esté nombrando a Número capítulo 16, creo versículo 20, número 16, creo versículo número 5 o algo así. No me acuerdo, lo tenía anotado por ahí. O Número capítulo 16, versículo 20 y algo. No me acuerdo del texto por ahí. Si ustedes van y buscan esa parte de Número, hay una parte donde creo que Coré se había revelado con Moisés, es el líder que estaba ahí. Y el Señor dijo que iba a salir afuera y va a decir, yo voy a decir quién son míos. O sea, yo en el número 16. Y dice, yo voy a decir a cuáles conozco. O sea, quién tiene una relación. Y aquellos que se desviaron de mí, en el versículo más adelante del número 16, ¿qué le dice Dios? Que apártense de Coré porque ¿qué voy a hacer? Los voy a destruir. Bueno, es posible que Pablo esté tomando desde ahí. Dice, Dios conoce a los suyos. Dios ha marcado con su Santo Espíritu. ¿Y su Santo Espíritu qué es? Bueno, lo sellé con mi espíritu, un espíritu de redención, como dice Efesios. Están redimidos, están sellados. ¿Pero cuál es? Bueno, la santidad. Van a buscar agradarme a mí. Y se van a apartar de toda impiedad. Por eso el Señor dice, apártense de ellos. Huyan, como dice primera de Corintios. Apártense, como dice 1 Corintios 7 también. Si tienes la promesa, santifíquese, amados. Como dice 1 Pedro 1, 13 al 15. Que dice, debemos procurar esa santidad porque Dios es santo, amados. Y sin santidad, como dice Hebreos 12, 15, nadie verá a Dios. Solamente los de corazón puro, nada más. Entonces, amados, es importante la sana doctrina. La sana doctrina, y también no solamente la sana doctrina tiene que vivir usted, amados, porque si no de nada le sirve. Pues dice, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo debe apartarse de iniquidad. Debe apartarse, porque es una marca, es un sello de que Dios le ha escogido a usted, amado, le ha sellado, Dios le conoce, Dios tiene una relación con usted. Fíjese en Mateo 7:21 que dice, alejado de mí no os conozco, hacedores de maldad. Está hablando de los falsos maestros. No tengo ninguna relación con aquellos que hablan cosas contrarias a lo que no está en la palabra mía. Entonces, él le dice, son lo único que tengo relación con aquellos que ya conozco, aquellos que ya he predestinado. Pues dice, son míos, están escogidos, están, como dice Apocalipsis, escritos en el libro de la vida, están en mis manos, ¿quién me los va a sacar? Entonces, dice que somos escogidos y que nos apartemos de iniquidad. La palabra iniquidad es adiquia. O sea, ¿qué es? Que nos apartemos de qué? Bueno, de toda corrupción, de pecado, de injusticia, de maldad, de una mala vida, de un mal carácter, de todo lo que contrario de que Dios manda. Apártense de todo lo que Dios dice. O sea, que es malo.
¿Y qué debo hacer entonces? Bueno, procura la santidad. Fíjense lo que dice, apártate de estas cosas, como vamos a ver el domingo que viene, pero busca la justicia, el amor, y la paz. Usted tiene que apartar de esas cosas, pero tiene que llenarse y buscar otras cosas para que Dios le use. Vamos a ver el domingo que viene. Entonces es así, sal de esto. Si el Señor te ha sellado a ti, si estás bajo ese sello, porque Dios te conoce, tiene una relación contigo. Por eso tiene que ser real Dios para nosotros, para que podamos vivir una vida de justicia y de santidad, amados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque, Señor, usted va a aprobar, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 17, todo eso, que aquellos que construyen, Señor, en la iglesia, todo lo que sea hojarasca, Señor, usted lo va a pasar por fuego, Señor, y va a quedar solamente, Señor, lo que usted ha mandado en su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que sea, Señor, usted nos esté probando a nosotros, Señor, que nos haga obreros actos, Señor, para poder estar enseñando su palabra, para que su pueblo sea edificado, Señor. Le agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.